Cada noche, llevo a los mismos pasajeros, pero nunca recuerdo haberlos dejado en ninguna parada. El viaje infinito. Amanecía cuando Pablo encendió el motor del autobús. El aire matutino estaba fresco y el cielo aún permanecía oscurecido por el manto de la madrugada. Como todos los días, llevaba 5 años trabajando en la misma línea, recorriendo las calles desiertas al inicio de su turno. Los primeros rayos de sol se asomaban tímidamente mientras él comenzaba su rutina, recogiendo pasajeros en cada parada del trayecto. Durante esos años, se había acostumbrado a ver rostros familiares subiendo al autobús. Siempre había algunos habituales: la anciana de las gafas gruesas, el hombre de traje gris con el maletín, una joven que solía leer novelas gruesas sentada en el fondo. Cada uno de ellos tomaba su asiento preferido, en silencio, con esa expresión vacía y somnolienta que tienen las personas cuando aún están a medio despertar. Aquella mañana, sin embargo, algo hizo que Pablo se sintiera incómodo. Mientras recogía a los pasajeros, sus ojos se detuvieron en el hombre del maletín gris. Había algo extraño en su mirada. Le resultaba perturbador cómo este pasajero siempre se sentaba en el mismo lugar, como su expresión nunca cambiaba. Pero no era solo eso. Había algo más que le inquietaba, algo que no lograba definir con claridad. A medida que recogía a más pasajeros, la sensación se intensificaba. Reconocía a cada persona que subía al autobús: la anciana de gafas, el adolescente con los audífonos que siempre se colocaba junto a la ventana, la madre con el niño que nunca hacía ruido. Todos ellos se sentaban exactamente donde lo hacían cada día. Pablo pensó que tal vez era solo la rutina, el cansancio acumulado, o la monotonía de su trabajo lo que le hacía sentirse extraño. Pero, al pasar los días, la sensación de inquietud se convirtió en una sombra constante en su mente. Los pasajeros no cambiaban. No solo tomaban el mismo autobús, sino que también parecían idénticos cada día. Sus rostros eran siempre los mismos. Sus miradas vacías, sus gestos repetidos como si fueran actores atrapados en una obra que se repite eternamente. Decidido a comprobar que no estaba perdiendo la cordura, Pablo comenzó a prestar más atención. Se obligó a observar detalles minuciosos: la ropa, los accesorios, cualquier señal de cambio. Sin embargo, por más que lo intentara, no encontraba ninguna diferencia. El hombre del maletín gris llevaba siempre el mismo traje, la anciana siempre tenía las mismas gafas, la madre siempre cargaba la misma bolsa con el mismo estampado desgastado. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a caer en el horizonte, Pablo decidió preguntarle a uno de los pasajeros, la joven que leía novelas en el fondo. «Disculpa, ¿tomas siempre este autobús?», le preguntó, intentando sonar casual mientras sus ojos se mantenían fijos en el espejo retrovisor. La joven alzó la vista de su libro, pero sus ojos eran inexpresivos, casi vacíos. «Sí, siempre tomo este autobús», respondió sin emoción alguna. Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su tono era mecánico, casi como si no fuera realmente ella quien hablaba. Esa noche no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, analizando cada detalle, cada expresión, cada conversación con sus pasajeros. Había algo profundamente equivocado en todo aquello. Al día siguiente, decidió tomar un riesgo y desvió la ruta unos pocos kilómetros. Pensó que si cambiaba el recorrido, tal vez no todos los pasajeros llegarían a su destino habitual. Para su sorpresa, nadie reaccionó. Ninguno de los pasajeros mostró ninguna inquietud por el cambio. Todos permanecieron en sus lugares, mirando al frente o fuera de las ventanas, como si no se dieran cuenta de que habían abandonado la ruta habitual. Pablo sentía que su cabeza iba a estallar. ¿Por qué no dicen nada?, pensaba mientras su respiración se aceleraba. Con el paso de los días,
Pablo comenzó a sentir que el autobús se convertía en una especie de prisión. No importaba lo que hiciera, los mismos pasajeros subían, se sentaban en los mismos lugares y repetían el mismo comportamiento. Empezaba a preguntarse si era un truco de su mente, si tal vez el estrés del trabajo le estaba jugando una mala pasada. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Había algo más oscuro. Una mañana, después de no haber dormido por varias noches, Pablo se armó de valor y decidió hablar con el hombre del maletín gris. Lo había observado durante mucho tiempo. Siempre subía en la misma parada, con el mismo maletín, se sentaba en el mismo lugar y nunca parecía envejecer. «Oye, tú», dijo Pablo, mientras el hombre del maletín tomaba su asiento de siempre. «¿No te parece raro que siempre estés aquí, en este autobús, en el mismo lugar, a la misma hora?» El hombre del maletín giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos eran inexpresivos, pero había algo en ellos, algo que hizo que el corazón de Pablo latiera con fuerza. «Nosotros siempre estamos aquí, Pablo». La voz del hombre sonó baja, susurrante, como si las palabras no fueran realmente suyas. «No podemos irnos. Y tú tampoco puedes». Un frío glacial recorrió a Pablo, paralizándolo. ¿Cómo sabía su nombre? «¿Qué quieres decir?», preguntó Pablo, intentando no mostrar su creciente pánico. El hombre del maletín no respondió. Solo volvió a mirar al frente, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. El miedo de Pablo se transformó en una obsesión. Comenzó a investigar a cada uno de sus pasajeros, buscando en archivos, preguntando a otros conductores. Pero, sorprendentemente, no encontró ningún rastro de ellos. No había registros de la anciana de gafas gruesas, ni del hombre del maletín, ni de la joven con el libro. Era como si no existieran en el mundo real. Una noche, después de semanas de insomnio y paranoia, Pablo se sentó al volante del autobús vacío. El reloj marcaba las 4 de la madrugada, la hora en que siempre comenzaba su ruta. Mientras se miraba en el espejo retrovisor, el autobús comenzó a llenarse. Los mismos pasajeros, las mismas caras inmutables. Esa vez, Pablo no arrancó el motor. Se quedó allí, mirando fijamente a sus pasajeros, que lo miraban de vuelta, con la misma mirada vacía que le había acompañado durante años. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, sin esperar una respuesta real. Un murmullo suave llenó el autobús. Era un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero poco a poco fue creciendo, retumbando en su mente. Y en medio de ese murmullo, Pablo escuchó la respuesta. «Siempre hemos estado aquí, y ahora tú también». El motor del autobús se encendió solo, y el vehículo comenzó a moverse, sin que Pablo tocara el volante. No importaba que intentara. Ya no había escapatoria. El viaje continuaría para siempre.